I pray the sun don't go down. I pray the sun don't go down. Buenas noches a todos, gracias por su paciencia. Como entenderán, pues el clima no ayudó para que diéramos inicio a la hora programada. Sean todos bienvenidos al programa de Educación Médica de la Sociedad de Cirugía Ocular. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Rosas. El doctor Rosas es oftalmólogo, especialista en córnea, miembro acá de la Sociedad de Cirugía Ocular, quien hoy, esta noche, nos acompaña con la conferencia de Ojo Seco. Aprovecho también para invitarlos a nuestra conferencia de noviembre, con la cual cerramos este ciclo de 10 conferencias que se realizaron presencialmente a lo largo de este año. Entonces, gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos. Doctor, bienvenido. Gracias, Andrea. Yo me disculpo por la llegada tan tarde. Sí, Andrés tiene razón, el tráfico y el clima no ayudaron. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Me pueden poner la primera diapositiva, por favor? Gracias. Entonces, quiero agradecer a Natalia Mesa, aquí presente creo, o bueno, afuera, y a Iván Felipe, quienes de Allergan Navi con mucho cariño me invitaron. Me he revisado muchos temas sobre el producto, sobre Optive. Ellos quieren que hable de la familia Optive. Y cuando uno tiene que hablar de un producto, primero tiene que revisar qué hay en la literatura. Entonces, lo primero que hace uno en Ojo Seco es referirse al DIUS. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar, o lo primero que hice fue revisar toda la parte terapéutica del DIUS. Estos son mis conflictos de interés con Alcon, Laboratorios TEA y Laboratorio Sofía. No tengo ningún interés comercial en lo que aquí se menciona. Y siempre empezamos las conferencias de Ojo Seco con la definición de Ojo Seco del DIUS 2. Recuerden que el DIUS 1 fue en el 2007, esta es la última actualización, y hay que ver algunas cosas que hay que destacar. Primero, la multifactorialidad. Ahora van a ver una diapositiva que representa la multifactorialidad. Segundo, los síntomas que acompañan a esta inestabilidad de la película lagrimal. Siempre el concepto de hiperosmolaridad. No puede haber ojo seco si no hay hiperosmolaridad. Y ahí empieza la génesis de todo. Esto acompaña a inflamación, daño en la superficie ocular, daño neurosensorial, y básicamente estos son los roles que se encuentran dentro del ojo seco. Pero hay una cosa aún más importante, y es que se pierde el equilibrio que existe entre superficie ocular y película lagrimal. Eso define al ojo seco. Entonces, invito a todos los que quieran meterse a la página del TIFOS. Julio del 2017 se hizo el lanzamiento en vivo de lo que fue este informe. Son 153 páginas muy interesantes para quien le interese el ojo seco, para quien le apasione. Ahí tienen todo. Y vamos a hacer referencia al reporte de manejo y terapia. Todo lo que ustedes van a escuchar aquí está principalmente en un 90% extraído de este informe. Entonces, para entrar en materia, los estudios internacionales, casi todos, excepto algunas patologías autoinmunes, relacionan siempre el ojo seco con la edad. Mala noticia. Eso quiere decir que todos en algún momento vamos a tener ojo seco, si es que ya no lo tenemos. Y hay algunas condiciones muy especiales que hacen que el ojo seco se manifieste, no en pacientes jóvenes, pero en menores de 20 años puede haber algo que produzca ojo seco, pero no es lo usual. Entonces ya sabemos que el ojo seco está relacionado con la edad. Este es el organigrama en el cual uno presenta al paciente de acuerdo a los parámetros que nos da el DIUS-2 para poder investigar qué tipo de ojo seco tiene el paciente. Hay diferentes entonces preguntas, cuestionarios, exámenes, dentro de los cuales yo llego al diagnóstico de ojo seco,
y puedo ubicar a mi paciente en cualquiera de este espectro de diagnóstico entre el ojo seco evaporativo y el ojo seco acuodeficiente. Esta fue una evolución del DIUS 2, porque el DIUS 1 clasificaba el ojo seco como evaporativo o acuodeficiente, y uno era excluyente del otro. No existía lo que ven a ustedes ahí, que es el ojo seco mixto. Y de hecho, en este momento sabemos que el ojo seco mixto es el más frecuente. Sí, o sea, todos tenemos un poquito de algo y tenemos ojo seco. Y más o menos se estima que el 80% de los pacientes que asisten a una consulta de ojo seco tienen ojo seco mixto. Entonces, cambió radicalmente el concepto, lo cual es muy lógico. ¿Y cuál es nuestro objetivo como terapeutas? Pues estudiar ese ojo seco, clasificarlo y dar un tratamiento para restaurar el equilibrio superficie ocular, película lagrimal. Ahora, miren esto que es interesantísimo, esta tabla es apasionante. Están divididos los factores de riesgo de ojo seco entre consistentes, probables y inconclusivos en las columnas, y en las filas no modificables y modificables. Entonces vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Bueno, la edad ya sabemos que está incluida, pero la disfunción de glándulas de meiomio es un factor consistente no modificable. Les cuento un dato. El 50% de los pacientes a los 50 años tienen disfunción de glándulas de meiomio. O sea, vamos todos para allá. Además de la edad. Vamos a ir sumando factores. El uso del computador. ¿Ustedes creen que el uso del computador es modificable? ¿O el uso de las pantallas? Recuerden que entre más pequeño sea la pantalla, más esfuerzo acomodativo hay y más ojo seco puede haber. Entonces yo veo que en este momento, yo antes preguntaba cuántas horas al día está usted en computador, ahora pregunto cuántas horas al día está usted en pantallas, porque todos han migrado del desktop al laptop y ahora al celular. ¿Sí? Entonces hay gente que pasa muchas horas al día en celular y eso incrementa el esfuerzo acomodativo y, como les digo, la posibilidad de presentar ojo seco. Usuarios de lentes de contacto, Bogotá, contaminación, vientos de alta velocidad, radiación ultravioleta y ambiente poco húmedo. La humedad relativa de Bogotá es muy parecida a la de un desierto. Entonces estamos ante unas condiciones personales, unas condiciones ambientales y unas condiciones laborales que favorecen la desecación. Medicamentos, aquí no quiero detenerme mucho, salvo excepto la isotretinoína. ¿Sí? Yo quiero mucho a los dermatólogos porque me mandan mucho paciente de ojo seco. ¿Sí? Tengo una cantidad de pacientes que a tiernas edades, 14, 15 años, para el acné, les formulan isotretinoína y eso produce un ojo seco evaporativo irreversible. ¿Sí? O sea, la piel está divina, pero los ojos... mala dieta, hay que comer bien, hay que comer responsable. Cirugía refractiva del coco, toda la cirugía, no solo la cirugía refractiva, toda la cirugía ocular produce algún grado de ojo seco. Permanente o transitorio, pero cualquier intervención sobre la superficie ocular, incluso la cirugía de catarata, produce ojo seco. Los retinólogos, no hay ningún retinólogo aquí, tampoco se escapan. La panfotocoagulación retiniana produce ojo seco, ¿de acuerdo? La conjuntivitis alérgica, bueno, de acá no vamos a hablar nada más. Entonces, ya cuando vamos a analizar un producto, la familia Optive, tenemos que hacer referencia a la información que está de alto peso en el reporte oficial, el DIUS 2, que es lo que en este momento se considera universal para lo que es el estudio del ojo seco. Ahí está toda la información, toda la literatura de alto peso científico que habla sobre la evidencia de estos productos como mejoradores del ojo seco. Entonces, y ahí en ese capítulo de tratamiento están no solo los principios, de los cuales no voy a hablar aquí, pero ustedes los pueden mirar. Todo esto es lo que tiene evidencia científica que sirve para manejar el ojo seco. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo principal que se utiliza son los suplementos acuosos. Y obviamente lo que nos interesa es que esa lágrima se quede ahí, que no se vaya con el primer parpadeo ni con el segundo parpadeo, que esté ahí. Eso se llama retención. Nos interesa una lágrima que tenga una alta retención. No voy a hablar de nada ahorita. ¿Qué otra cosa está metida dentro de la parte terapéutica? Los agentes osmóticos. Y aquí les agradezco a Natalia y a Iván porque me pusieron a estudiar acerca de agentes osmóticos. ¿Sí? Uno cree que la protección de la hiperosmolaridad
viene con productos hiposmolares, sorpresa, hay agentes osmóticos que ayudan a proteger también la osmolaridad por otro mecanismo diferente. Vamos a ver cuál es el mecanismo. Hay otros productos, hoy les iba a decir, desafortunadamente en el mercado colombiano no tenemos ninguno de estos. Estos son antioxidantes, recuerden que el último mecanismo fisiopatológico, mentiras, el último no, el primer mecanismo fisiopatológico que lleva a cualquier enfermedad es la oxidación, el estrés oxidativo. ¿Sí? Y en el ojo seco también. Entonces los antioxidantes juegan un papel muy importante. El único antioxidante registrado médicamente es el bisomitin, que es ácido gálico, no se encuentra acá, solo en Rusia. Y les iba a decir, desafortunadamente en Colombia no hay nada de esto. Pues hoy me fueron a visitar con una lágrima que tiene vitamina A. No retinil palmitato, sino otra concentración de vitamina A. Entonces hay que mirarla con interés. Todavía no la he usado, hoy me la presentaron. Aquí vamos a satanizar a los conservantes, especialmente el cloruro de benzalconio, pero hay otros conservantes que no son tan agresivos como el cloruro de benzalconio. Más adelante vamos a ver. Dentro del frasco de la gota hay unos productos que no se consideran principio activo. Se utilizan para equilibrar el pH de la mezcla, para que no arda tanto. Se utilizan en algunos casos para solubilizar la mezcla. Y estos excipientes y estos agentes inactivos también pueden jugar un papel en los pacientes crónicos. Ahora vamos a ver por qué. Los agentes inactivos, ustedes se han preguntado qué electrolitos tiene la lágrima que voy a formular. Yo no. Y es importante saber qué electrolitos tiene la lágrima, porque ven ustedes ahí el potasio actúa como una pantalla de protección UV. Entonces el potasio en determinada concentración dentro de la lágrima puede actuar como pantalla UV. Y hay otras lágrimas en el mercado que tienen una pantalla UV activa, pero aquí el potasio ayuda para eso. Ahora miren esto, donde es muy confusa, pero la vamos a ver en orden. ¿Dónde empieza la lesión? ¿Dónde empieza la lesión? La lesión empieza aquí, en la hiperosmolaridad. Ya lo dijimos, está dentro de la definición. ¿Y qué es lo primero que ocurre incluso antes de que el paciente presente un síntoma? Un daño en las microvellosidades epiteliales. Lo primero que se pierde son las microvellosidades epiteliales. Por ende, el glicocálix pierde su sostén. Recuerden que hay un complejo mucina microvellosidades que incrementa la superficie ocular, que agarra la lágrima, que pelea contra la gravedad disminuyendo la tensión superficial para que la lágrima se quede en su sitio después de cada parpadeo. Si yo pierdo las microvellosidades aquí en este paso, empieza mi cascada de daño. Entonces, internamente en la superficie ocular ya tengo el daño de las microvellosidades, continúa la lesión, empieza la apoptosis. Continúa la lesión, se inflaman los nervios, se producen factores neurogénicos que estimulan la lágrima. Recuerden el ojo seco tantálico, ¿sí? Entonces el paciente lagrimea porque tiene un ojo seco. Es paradójico, pero eso se puede presentar como reflejo para mejorar la lágrima que falta. Pero esa lágrima refleja no tiene las características de la lágrima normal. Seguimos con inflamación, se disparan las citoquinas, las metaloproteinasas. Empezamos a perder células caliciformes, ya ese es un daño más avanzado. Entonces ya tengo compromiso de las microvellosidades, daño del glicocáliz, apoptosis, pierdo células caliciformes y tengo, por ende, una inestabilidad de la película lagrimal. Y esa inestabilidad de la película lagrimal empieza a producir cambios en el párpado para disparar la disfunción de glándulas de meiomio. Eso es lo que ocurre en la superficie ocular. Pero miren los factores externos, todo lo que además le suma a esta fisiopatología. O sea, cosas tan risibles como la alergia, el uso de lentes de contacto, ya lo dijimos, el ambiente, infecciones, ¿sí? La cirugía refractiva, pero dense cuenta que no solo es la cirugía refractiva, es cualquier cirugía ocular. Una cirugía de pterigio, una cirugía de catarata, cualquier cirugía puede producir. Y dense cuenta cómo todo esto va redondeando el cuadro de daño en la superficie ocular, inflamación y todo lo que conocemos. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Me concentré en las características específicas del producto, tal y como viene el white paper de Allergan. Entonces, esto es lo que tiene la familia Optive. Miren, y vamos a hablar de esto paso a paso.
carboximetilcelulosa, que actúa como mejorador de la viscosidad, osmoprotectores, ácido hialurónico, citrato de sodio, purite y, oh sorpresa, miren todos esos electrolitos. ¿Sí? O sea, yo realmente nunca le había puesto atención. Me parece que es un diseño molecular exquisito. ¿Sí? Ahorita vamos a ver entonces algunas cosas. Entonces, no voy a hablar de la carboximetilcelulosa, voy a hablar del ácido hialurónico, que creo que todos lo conocemos. Y es tan importante el ácido hialurónico que no hay en este momento una compañía farmacéutica que no tenga gotas con ácido hialurónico. ¿Sí? Ustedes lo pueden encontrar en cualquier presentación, en cualquier concentración, de las nacionales, de las importadas, hay ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico ha demostrado unas bondades en el tratamiento del ojo seco y en la recuperación de la superficie ocular. Son unidades disacáridas que se repiten de N-acetilglucosamino y ácido glucurónico y naturalmente están presentes dentro del cuerpo, especialmente en tejido conectivo y en la parte neural. Su molécula es gigante y ese tamaño le permite atrapar agua, más o menos 1000 unidades de agua por unidad, o sea, la proporción es 1000 a 1, ¿no? De lo que atrapa de agua. Se une muy fácilmente a la superficie ocular por carga eléctrica, es capaz de mejorar la viscosidad y la lubricación, por tanto, mejora la retención. Al final, en una gota lo que estamos buscando es que se quede pegadita a la superficie del ojo y que el parpadeo no la elimine. Ahora vamos a hablar sobre qué son los líquidos no newtonianos, que es un concepto bastante interesante, y son líquidos que reaccionan de forma diferente a la tasa de fricción que se les aplique. Y pues obviamente esa viscosidad disminuye la fricción que existe con cada uno de los párpados en el paciente con ojo seco que tiene una superficie ocular que se puede inflamar o que ya está inflamada. La acción entonces es incrementador del grosor de la película lagrimal, el ácido hialurónico como tal. Atrapa agua, se adhiere a la superficie del ojo, hasta cierto punto ayuda a reemplazar la capa mucinosa, o sea el glicocálix de la superficie ocular, disminuye el tiempo de desecación, mejora la retención y una cosa interesante, un artículo publicado hace 20 años muestra cómo es capaz el ácido hialurónico de incrementar la densidad de células caliciformes. O sea, uno de los daños que se generó por el ojo seco lo puede revertir el ácido hialurónico. Y obviamente pues mejora los síntomas. Entonces, estos son los líquidos. A mí esta diapositiva me encanta. Entonces, aquí no se alcanza a ver, ¿no? Pero los líquidos pueden ser newtonianos o no newtonianos. ¿Cuál es el newtoniano por excelencia? El agua. ¿Qué le pasa al agua cuando yo le aplico una fuerza de cizallamiento o una fuerza de parpadeo? No le pasa nada. El agua se comporta viscosamente de la misma manera con una fuerza pequeña que con una fuerza grande. En los líquidos no newtonianos ocurre una cosa muy interesante y hay dos tipos de líquidos no newtonianos: los tixotrópicos y los reopéxicos. Los tixotrópicos, el emblema es el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué le pasa a la viscosidad de la gota cuando aumenta el parpadeo? La viscosidad disminuye y se vuelve más líquido. Entonces, se puede decir que esta gota es adaptativa dependiendo de la necesidad de la superficie ocular. Y los reopéxicos, que no son terapéuticos, ocurre lo contrario. En la medida en la que hay una mayor fuerza, la viscosidad aumenta. Ahora se van a acordar de esta diapositiva, porque un ejemplo de un producto reopéxico es la mayonesa y un ejemplo de un producto tixotrópico es la salsa de tomate. Si ustedes cogen la salsa de tomate, viene como una pasta y la empiezan a mover, se vuelve líquida. ¿Sí? La mayonesa le ocurre lo contrario. Entonces ahí están como el yogur, también lo ponen ahí como ejemplo, ¿no? Aquí está. Muy bien, no se van a olvidar de eso. Entonces, ¿es ideal el ácido hialurónico? Pues en principio sí, porque es capaz de promover una adhesión muy fuerte del epitelio, tiene una retención de agua muy grande, que es lo que necesitamos, reduce la fricción de la superficie y mejora la estabilidad de la película lagrimal. Por eso, todas las compañías tienen ácido hialurónico. Este es el artículo que les comentaba, dense cuenta, desde hace 20 años, febrero del 2002, en donde ya se comprueba que la citología de impresión mejora en los pacientes que están tratados con ácido hialurónico y se observa un incremento. Esta es la citología de impresión de un paciente antes del tratamiento, una escasa densidad de células caliciformes y dense cuenta aquí
como ya tenemos más células caliciformes. Estas células sí se pueden reproducir y se puede repoblar la superficie ocular en unas condiciones óptimas. Si vuelve el ojo seco, perdemos, o se regresa nuevamente el efecto malo. Ese artículo es de hace 20 años. Miren este del 2020, en donde nos muestran cómo el ácido hialurónico es capaz de mejorar el crecimiento de nervios cuando se hace un tratamiento constante en el ojo seco crónico, en el ojo seco inflamado. ¿Recuerdan ese círculo gigante? Hay una parte en donde los nervios se comprometen y se dañan. Entonces podemos revertir hasta cierto punto y dependiendo del momento en el que iniciemos nuestra terapéutica, se puede revertir ese efecto de daño inflamatorio. Este otro artículo del 2019 se puede utilizar como alternativa al suero autólogo. ¿Sí? No hay nada más engorroso que decirle al paciente, oiga, vaya y se prepara este suero autólogo en este o en este laboratorio, hay que tener la neverita. Yo no sé si a ustedes les ha llegado al paciente con la neverita. Entonces, el ácido hialurónico puede sustituir terapéuticamente hablando al suero autólogo. Y que nos habla sobre cómo el ácido hialurónico per se actúa como antiinflamatorio. ¿Sí? O sea, llega un punto en el que yo empiezo mi tratamiento, yo siempre empiezo el tratamiento de ojo seco con esteroides y después los voy suspendiendo y en algún punto ya dejo solo el ácido hialurónico. Bueno, entonces ahora sí hablemos de lo interesante. Agentes osmóticos. Esta gota tiene 3 agentes osmóticos, la L-carnitina, el eritritol y el glicerol. Ahí están para que los conozcan. Fantástico este concepto. Este es el capítulo exacto del DIUS 2 donde habla de la osmoprotección. Entonces dice que son solutos compatibles que en condiciones de estrés osmótico son capaces de balancear la presión intra y extracelular para que no haya daño celular. Los osmoprotectores son naturales solo en 4 tejidos. Tejido meningio, tejido bronquial, epitelio bronquial, riñón y en el epitelio corneal. O sea, son los sitios donde encontramos osmoprotectores. Ahora, ¿qué dice ahí también? Una cosa interesante, y es que la osmoprotección depende de la cantidad de osmoprotector que tengamos, pero también del tiempo de retención. Porque es importante entonces los otros componentes, porque me aumentan el tiempo de retención. ¿Sí? Más la osmoprotección. Tengo la sinergia de 2 factores que van a favor del tratamiento terapéutico. Y dense cuenta que los osmoprotectores funcionan mejor cuando están combinados con otras sustancias que cuando están solos. ¿Sí? Entonces vamos completando una serie de conceptos para darle nuestra aprobación terapéutica a la familia que estamos presentando. Esta revisión es de marzo de este año, publicada en el Journal de Ciencias Moleculares. Cogieron todas las gotas y las desmenuzaron. Dijeron, esto es lo que hay en el mercado, esto es lo que tienen las gotas. Pues hablando de la osmolaridad, recuerden que está incluida dentro, está incrustada, no incluida, incrustada, dentro de la definición de ojo seco. Y hay 2 formas de lograr una osmolaridad normal. La primera, la más lógica, le aplico una gota hipoosmolar. Entonces, si tengo una superficie hipoosmolar y coloco una gota hipoosmolar, llego al balance más rápido. La segunda, la osmoprotección. Entonces, los osmoprotectores son naturales, no son químicos, punto a favor. Se absorben por las células para promover la hidratación, para balancear lo de adentro y lo de afuera y evitar el estallido osmótico. Restauran el volumen celular, pero dense cuenta que no solo hacen eso, son capaces de estabilizar las proteínas y algo importantísimo, proteger el DNA. El DNA de esa célula que está en riesgo. Disminuye la producción de metaloproteinasas, disminuye el estrés oxidativo. ¿Sí? Recuerden que al comienzo, siempre digo al final, al comienzo nuestra misión como médicos sería 2 cosas nada más. Proteger el estrés oxidativo o evitar el estrés oxidativo y proteger la mitocondria. Si lográramos hacer eso, no existiría la enfermedad. Y en el ojo seco tampoco. Eso es un pensamiento como romántico. Bueno, son capaces entonces los osmoprotectores indirectamente de disminuir la apoptosis, de regular la autofagia, que es ese mecanismo de desecho de las células que han muerto, y por tanto, por todos estos mecanismos, pues previenen la inflamación. Aparte, agentes inactivos. Entonces, se utilizan los buffers especialmente para
equilibrar la mezcla. Entonces tenemos los fosfatos, los citratos y los boratos. ¿Qué es lo que ocurre con los fosfatos? Son los más comunes. Casi todas las gotas en el mercado, excepto una que yo conozco, tiene citrato. 2 tiene citrato y esta es 3. Las demás todas tienen fosfatos. El fosfato en un ojo normal no produce nada, se desecha. En un ojo inflamado, no. Este es un paciente mío, segunda queratoplastia. La primera hizo una queratopatía bulosa pseudofáquica, primer trasplante fallidos. Este es el segundo trasplante el que yo le hice. Y estaba en tratamiento con 5 medicamentos. 5 medicamentos. Constantemente. De hecho, no se le puede suspender porque esto es una queratoplastia de alto riesgo. Y, oh sorpresa, eso que se ve ahí no es una queratopatía en banda. Es un depósito de fosfato de calcio por el buffer que tiene la gota. ¿Sí? Entonces, hay que evitar las gotas que tienen fosfatos. Ahora hay que preguntar cuáles tienen fosfatos y cuáles tienen citratos. Este es otro paciente, también ustedes se pueden dar cuenta, con una superficie ocular muy inflamada, una córnea descompensada, ese ojo no ve nada, pero al paciente le duele. Es un ojo doloroso. ¿Por qué? Porque tiene depósitos de fosfato de calcio en esa superficie ocular. Este paciente está con esteroides, está con antiglaucomatosos, está con lubricantes, tiene por lo menos 4 o 5 formulaciones. Entonces, esto es lo que producen los fosfatos, depósitos en esas superficies que están en riesgo. Muy bien, conservantes. Vamos a hablar mal del cloruro de benzalconio. No, mentiras, yo soy un hincha del cloruro de benzalconio, pero ahora les digo por qué. Pero me parece muy interesante el concepto del purite, del clorito de sodio. Entonces, el preservante, esa es la definición, el más común es el cloruro de benzalconio. De hecho, el 80% de la formulación en Colombia tiene cloruro de benzalconio en diferentes concentraciones. Estos son todos los conservantes. Aquí están el que hace referencia al purite, que son complejos oxidativos de cloro. Y voy a hacer ahí un paréntesis para hablar del cloruro de benzalconio. Tenemos que hablar del cloruro de benzalconio. Tiene 3 partes, un anillo de benceno, un amonio cuaternario, y, no estoy echando reversa, aquí ya. ¿Me regresan 2, por favor? Otra. Ahí. Entonces, esta parte que constituye la cola de la molécula, donde está el amonio y la cadena de 14 carbonos, son el dominio hidrófobo. Ese dominio hidrófobo le confiere unas propiedades espectaculares al cloruro de benzalconio. Les digo que yo soy hincha del cloruro de benzalconio. Considero que es un mercenario, pero no lo hemos sabido utilizar bien. Entonces, ¿qué pasa con este cloruro de benzalconio? En primer lugar, la molécula es muy pequeña, tiene tan solo 340 Dalton. Entonces es muy difícil que lo detecte las células que lo van a recibir. Y por esa colita que tiene, es capaz de penetrar perfectamente la membrana celular, tanto de la bacteria como del interesado, del paciente que está recibiendo la solución que tiene el cloruro de benzalconio. Dense cuenta que en el mercado varían las concentraciones, puede estar tan bajo como 0.004 o tan alto como 0.02. Es un detergente por ese dominio hidrófobo, entonces es capaz de, ahí está la medida de la molécula, 340 Daltons, y perdón, antes de seguir, esta es la forma en la que se puede conservar, tiene una organización micelar, donde las colas van para adentro y las cabecitas van hacia afuera, cuando no está en contacto con la superficie ocular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene un doble mecanismo de acción. O sea, contra el cloruro de benzalconio no puede nadie. Primero, tiene una concentración catiónica alta, es capaz de cambiar la carga eléctrica de la pared celular, de la célula procariota o de la membrana celular de la célula eucariota. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Desestabiliza la membrana. Al cambiar la carga eléctrica, desestabilizamos la membrana. Pero además, acto seguido o inmediato, se convierte en surfactante que saponifica la grasa. ¿Sí? Afortunado o desafortunadamente, somos grasa. Nuestras células son grasa, la pared celular es grasa, de las bacterias también. Y lo que hace ese surfactante entonces es disolver los lípidos y atacar directamente la membrana celular. Primero la debilita y después la daña. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la pobre bacteria, en primer lugar, se desestabiliza. ¿Sí? Las bacterias siempre tienen una carga organizada. Entonces, cuando invertimos por esta carga catiónica tan alta la polaridad de la célula, empieza el proceso de desestabilización. Y después viene el efecto detergente
y disuelve la membrana celular, estallido de la bacteria. Buenísimo, pero eso, el problema es que lo hace con todo. ¿Sí? El cloruro de benzalconio no es capaz de pensar ni decir, ah, esta sí, esta no. ¿Cómo podríamos utilizar el cloruro de benzalconio? Imagínense una solución a una concentración específica y utilizarlo como, no antibiótico, porque no es un antibiótico, pero sí contra algunos microorganismos. De hecho, la doctora Ana Gallor presentó en la reunión de Bascom Palmer que se hizo aquí en Bogotá un artículo interesante en donde utilizaban una solución de cloruro de benzalconio especial para tratar a cantamueva, el terror de los terrores. Y la cantamueva no se resiste al cloruro de benzalconio. Entonces, dense cuenta de lo que es capaz de hacer este mercenario. Entonces, las principales estructuras comprometidas son celulares y acelulares. La lágrima disuelve la capa de lípidos. Recuerden que la capa de lípidos tiene tan solo 0,7 de micro, es la más delgada, pero es la que mantiene la estabilidad de la película lagrimal. Ataca el epitelio, el glicocálix y el aparato de adhesión epitelial. O sea, empieza con las microvellosidades y la mucina y sigue con el aparato de adhesión epitelial. Desmosomas, semidesmosomas, etcétera, van cayendo. Las células caliciformes y aquí hay que darle crédito, no, se lo voy a dar más adelante a los glaucomatólogos. Puede atacar córnea conjuntiva, película lagrimal y otras estructuras incluso intraoculares, ahora vamos a ver cuáles. El endotelio corneano, obviamente el trabéculo puede producir edema macular cistoideo, puede producir necrosis retiniana, puede producir apoptosis, produce apoptosis, ¿no? Entonces, se ha comprobado que una aplicación de una gota de cloruro de benzalconio se puede retener dentro de la superficie ocular hasta 7 días. ¿Por qué ocurre eso? La molécula, al ser tan pequeña, puede penetrar fácilmente la membrana celular y se deposita dentro de la célula. Y en la medida en la que yo me aplico otra gota y otra gota, se va acumulando ese cloruro de benzalconio internamente. Su efecto lipolítico se ve a todo nivel. Es capaz de desestabilizar la lágrima, la capa de grasa, como ya lo dijimos. Directa toxicidad contra el epitelio y cuando empieza ese fenómeno inflamatorio se genera una reacción inmunoalérgica, tóxica, inmunoalérgica. Entonces, el efecto es exponencial. ¿Por qué? Porque independientemente de la concentración, yo puedo tener un medicamento que me lo estoy aplicando todos los días con cloruro de benzalconio, digamos un lubricante, o puedo tener múltiples medicamentos. Entonces, todo tiene relación con el tiempo de uso. Y aquí hay una cosa interesantísima. Esto es lo más interesante del cloruro de benzalconio. Eso es fantástico. El cloruro de benzalconio se acumula en el epitelio, La célula no se muere. Llega a un punto en el que se daña la mitocondria y se empieza a romper la célula. Y esas moléculas de cloruro de benzalconio salen a la superficie como si nada porque no han sido metabolizadas y continúan haciendo más daño. Entonces, este fenómeno de recirculación es único del cloruro de benzalconio. Fantástico, o sea, a mí me parece increíble. Este es el caso real de una paciente que llegó a consulta conmigo cuando estaba yo en la Clínica Colombia y me dijo, doctor, me han visto 6, 7 de sus colegas y me han dejado estas goticas de tratamiento. Entonces ahí les di la vuelta a todos los frascos para que ustedes no vean y no sepan qué gotas son. ¿Sí? ¿Y qué hice yo? Le suspendí todo. Le puse un esteroide suave y la vi a la semana, había mejorado un 70 o un 80%. Porque la mayoría de esos productos, el 80% de esos productos pueden tener, todos tienen conservante, si ustedes se dan cuenta, ahí no hay ninguno que sea libre de preservante, pero la mayoría son cloruro de benzalconio más los otros. Entonces, aquí las reacciones tóxicas están derivadas de la parte detergente del cloruro de benzalconio, de la saponificación de las grasas. Y las reacciones alérgicas son un poco menos comunes y generalmente están relacionadas por el contacto con la molécula irritativa. Entonces ustedes pueden ver las blefaritis alérgicas, el eczema crónico, que son muy característicos en aquellos pacientes multiusuarios de gotas de cloruro de benzalconio. Y ahora sí, ¿quiénes dieron la alerta sobre el cloruro de benzalconio? Fueron los glaucomatólogos. Los demás no sabíamos, no teníamos ni idea. ¿No? Aquí, gracias a Dios, tenemos glaucomatólogos presentes y ellos dijeron, oiga, se está dañando las cirugías filtrantes, ¿sí? Se está dañando la córnea, se está dañando el epitelio, entonces ellos tienen que luchar. Y de hecho, los productos de glaucoma son los abanderados, o han sido los abanderados en el cambio a tener libre de preservante.
¿Sí? Entonces, pues pueden estar comprometidas todos los tejidos, desde lo más superficial hasta lo más profundo. A ellos les interesaba mucho el trabéculo, o sea, no solo fallaba la cirugía, sino también se dañaba el trabéculo. Puede incluso llegar a producir edema macular cistoideo por el fenómeno de recirculación. Y se ha comprobado que en la instilación de 3 gotas de VAC, dense cuenta que esta no es una concentración comercial, esta es una concentración experimental, que es 100 veces menor que la menor que se encuentra comercialmente. Y 3 gotas de VAC en un ojo normal produce una disminución del BUT en un 50%. Este paciente control, paciente con 1 gota con cloruro de benzalconio, paciente con 2 gotas con cloruro de benzalconio, microfotografía electrónica de barrido. Lo primero que ustedes ven es la pérdida de las células caliciformes y lo segundo que se ve es un desorden epitelial, ¿no? Con pérdida de las microvellosidades. Entonces, ¿qué hizo la industria? La industria dijo, no, tenemos que buscar la forma de quitar el cloruro de benzalconio. Entonces, la primera respuesta fue, hagamos contenedores unidosis. Entonces, los contenedores unidosis tienen esta crítica, ¿sí? No son ecológicos, son muy costosos, pero sí es importante saber que a algunos pacientes de edad se les dificulta manejar esos contenedores pequeñitos. Siempre el paciente, por lo menos aquí en nuestra tierrita, tiene esta sensación. Dice, no, pero, o sea, me tengo que aplicar una gota, pero mire lo que queda ahí. Entonces, no, tratemos de resellarlo, lo cual no es tan fácil, y lo ponen en la cartera, como por ejemplo, miren la cartera, el tamaño de la cartera de la doctora Karina. Eso es el Triángulo de las Bermudas. Ustedes meten un cosito de este tamaño allá adentro y no lo vuelven a encontrar más. Eso produce posibilidad de que se infecte, de que se contamine el contenido y pues obviamente al no estar expuesto a condiciones ideales se puede convertir en un foco de infección. Entonces la otra alternativa, utilizar este tipo de productos, el Purite es el nombre con el que se conoce el preservante que tiene la familia Optive, no tiene toxicidad in vivo, no tiene toxicidad in vitro, yo no lo podía creer. La concentración que se requiere es muy baja y adivinen qué, cuando se degrada en electrolitos, que son buenos, y en oxígeno más agua. Entonces, interesantísimo el Purite. Esta es el Purite, se llama un complejo estabilizado de oxicloro. Tenemos estas 3 moléculas dentro del Purite y es capaz de oxidar los lípidos insaturados, que son los que conforman la pared de la célula procariota. Ataca el glutatión, o sea, si hay algo que es valioso en esta vida, en la persona de uno, es el glutatión. ¿Sí? Tenemos que encontrar glutatión y consumirlo en grandes cantidades porque es el antioxidante por excelencia. Entonces, ataca el glutatión y ataca los lípidos insaturados. Y por esto tiene un efecto bactericida. Estas son entonces las cargas eléctricas del cloro con sus diferentes aniones. Y aquí está el cloruro, el hipoclorito, el clorato, el perclorato. Todos ustedes los conocen para efectos de esterilización de cosas quirúrgicas y en sanidad. Y este es el que tenemos en el Purite. Acompañado, aquí está el clorito, un 99.5%, el clorato, un 0.5% y el dióxido de cloro hay algunas trazas. Estos son los complejos de oxicloro, el Purite. Aquí está la carga eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre entre los eucariotas y los procariotas? Las células de mamíferos sí tienen oxidasas, catalasas y antioxidantes. Las células procariotas, que son menos desarrolladas, no tienen este tipo de sustancias. Entonces, la pobre bacteria que va a atacar se ve, en primer lugar, con una alteración de la membrana celular. Dense cuenta que es el principal mecanismo de acción de todos los conservantes. Altera las proteínas y daña el DNA. Una vez que está dañado el DNA, no hay nada que hacer. Este es un estudio que me lo proporcionó muy gentilmente Allergan Avi, en donde se muestra la microfotografía electrónica de barrido de unas células epiteliales vistas en diferente magnificación. Entonces, este es el grupo control a 800X. Ustedes pueden ver aquí el tapizado de las células epiteliales y aquí a una magnificación de 1400X ven las microvellosidades y lo que es el glicocálix. Entonces, esto es lo que es sano. Esta es con Purite. Ustedes pueden juzgar aquí cómo se ven las células epiteliales, aquí cómo están las microvellosidades. Esto es con perborato. También guardan alguna
simetría y función, y pues obviamente el más malo de último, ¿no? El cloruro de benzalconio. Dense cuenta cómo hay una pérdida de las células, hay unas zonas de discontinuidad y a gran aumento no hay microvellosidades, se pierden las microvellosidades. O sea, ese efecto del conservante se suma al efecto de la hiperosmolaridad. Recuerden que dijimos que el primer paso, antes de que se manifiesten los síntomas en el paciente cuando se sube la osmolaridad, es la pérdida de las microvellosidades del glicocálix y de la mucina. Esta diapositiva, también cortesía de Allergan, gracias, ilustra perfecto todo lo que hemos hablado en esta hora. Dense cuenta cómo aquí están entonces en unión el ácido hialurónico con la carboximetilcelulosa, tienen unas áreas de fijación diferentes y hacen una especie de malla que puede apoyar al glicocálix que está comprometido. Su función, mejorar la retención y atrapar agua. Primera fase. Segunda fase, acá tenemos los osmoprotectores que se pueden encontrar en la parte interna o en la parte externa de la célula y lo que hacen es pasar a través de canales transmembrana creando un diferencial de presión para equilibrar osmóticamente la célula. Y tercero, bueno, las otras características que hemos dicho que no están en esta diapositiva, que es la utilización de un preservante suave. Cuarto, la utilización de citratos en lugar de fosfatos. Básicamente esa es la acción de Optive, de la familia Optive. Entonces, en conclusión, yo simplemente, ustedes lo conocen, no tengo que decirles, hay muchas compañías que producen lágrimas, que producen productos para el ojo seco. Pienso que todas son buenas, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es conocer esos detalles y saber terapéuticamente a quién se la indican, ¿sí? Porque no es sentarse como una máquina y formular esta y la que sigue y la que sigue y la que sigue, no. Ustedes son los médicos, la responsabilidad de ustedes es saber qué tiene su paciente y orientar el tratamiento adecuadamente. Dense cuenta que esta lágrima, que yo no la conocía tanto, tiene cosas que son muy interesantes. Siempre valoremos el riesgo-beneficio de todos los productos que tienen cloruro de benzalconio, no hay que satanizarlos. ¿Sí? Si es un tratamiento corto, si es, digamos, no sé, una cosa que no dure mucho tiempo, pues se puede utilizar el cloruro de benzalconio. Considero que el purite, como entendí el mecanismo, es más fisiológico y siempre tengan en cuenta, por favor, la relevancia de la superficie ocular. Siempre es mayor de lo que pensamos. Esta es una diapositiva que me la facilitó Allergan. Si ustedes quieren escanear los códigos, ahí está fusión. Ah, bueno, una cosa interesantísima. Además del conservante suave que tiene fusión, hay uno que viene sin conservante, ¿sí? Entonces, este UD quiere decir unidosis. Este viene en cositos individuales y se puede utilizar sin preservante. Este es el normal y este es el fusión, que es el que tiene el ácido hialurónico. Muy bien, a ver qué va aquí. Muchas gracias. Preguntas. Gamarra. Eso no, Gamarra nunca me desilusiona. Doctor Germán Gamarra, gracias. Bueno, muchas gracias. Le quería preguntar hablamos mucho sobre ácido hialurónico. Sí, señor. Y quería preguntarle qué opina, pues hay muchas concentraciones, combinaciones, y sobre todo ese artículo que mostró que se podía sustituir al suero autólogo, pues me parece muy interesante. Tenemos que comprobarlo, Germancito. Sí, o sea, a mí me parece muy interesante, pero obviamente hay que hacerlo acá, tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? ¿Qué me decía? Perdón. En cuanto a las concentraciones del ácido hialurónico, ¿qué opina? Las concentraciones en nuestro mercado, digamos que las útiles clínicamente van desde 0,1 hacia arriba. Hay 0,1, 0,15, 0,4, 0,2 y en diferentes presentaciones, ¿sí? Hay gel, hay líquido y hay otros que están combinados con otros productos. Por eso la tarea es saber cuál terapéuticamente es el que más le conviene al paciente. Pero pienso que de 0,1 en adelante es beneficioso. ¿Tenía otra pregunta? Ah, ya, doctor.
Bueno, Andrés, excelente conferencia, te felicito. Gracias, doctor. Como mencionaste, los primeros productos sin preservante fueron para glaucoma Correcto. y por lo antiecológico y lo difícil de las unidosis nos ofrecen desde hace varios años los famosos frascos que vienen también sin preservante con el mecanismo antirreflujo. Correcto. Y todo eso para conservar la esterilidad del producto hasta el final. Es correcto. Sin embargo, yo quiero mencionarlo aquí, específicamente en glaucoma, que es donde yo más los manejo. Esos frascos sí que son difíciles de manejar para el paciente. Esos frascos tienen mucha complicación. Tiene magia. La gran mayoría de los pacientes con glaucoma son de edad, ya no tienen habilidad manual, ya no tienen Sí. destrezas. Si uno con toda la destreza le cuesta trabajo echarse una gota con un frasco normal, Sí. con ese es el triple de complicado y ahora póngalo en un paciente de 80 años con un glaucoma que se eche una de estas gotas sin preservante todas las noches. Entonces, por eso yo asumí y adopté la conducta de que uso esos frascos, Sí. pero con la condición de que el paciente tenga quien le aplique la gota. Me Desafortunadamente, parece muy para prudente. los pacientes, perder su independencia, no, doctor, pero es que yo me echo mis goticas, yo para qué necesito a alguien, le digo, vea, es que en glaucoma, si no le cae la gota, pues su enfermedad progresa y lo deja ciego, y Y se pierde tenemos la- que estar seguros de que la gota cae en el ojo. Correcto. Entonces yo quería mencionar eso porque me parecen unos excelentes productos y los uso siempre que puedo. Es más, la mayoría de mis pacientes les recomiendo formulaciones sin preservante por todo lo excelentemente expuesto por ti, pero en los frascos que vienen con ese mecanismo, de verdad es muy difícil. Ensáyenlo ustedes cualquiera, Sí. No, ensáyenlo y verá. lo he Entonces, en ojo seco también vienen muchos productos sin preservantes en eso. Bueno, en última, si la gota cae en el párpado o cae por fuera, pues no se le mejora el ojo seco, pero no se va a quedar ciego. Pero en glaucoma La cosa sí es fundamental. Entonces quería mencionarles eso y en glaucoma yo prácticamente abolí en los pacientes la autoaplicación de gotas y les digo, por favor consíganse a alguien. Pero es que yo vivo solo. Pues sí, pues es que es una ayuda. Además, como tenemos ya gotas tan poderosas y que solamente necesitan un frasquito 2 veces al día, le digo, es una ayuda de 30 segundos por la mañana y de 30 segundos por la noche. No es más Colocar la lo que gota es necesita. correcto. Alguien, vecino, amigo, familiar, empleado, lo que sea. Si quiere, tráigamelo y yo le enseño cómo echar. Porque entre otras hay que enseñarles cómo Sí, claro. coger el frasquito Sí, y porque cómo si no sale un ponerlo. chorro. No, esos frascos tienen su ciencia. Magia. Y ponerle esa ciencia a un paciente de 80 años con glaucoma es terrible. Entonces Correcto. son excelentes productos, pero desafortunadamente no son buenos para Mal implementados. autoaplicación. Sí, doctor, gracias. Y tiene usted toda la razón. Hay 4 sistemas valvulados en este momento en el mercado en Colombia. Está el OSD, está Novelia, está el que patentó TEA en Francia y acaba de llegar uno que me parece muy interesante que lo tiene Ursa Pharma. Los productos de Ursa Pharma tienen un sistema valvulado completamente diferente. El problema es que hay que calibrar, hay un mecanismo de resorte interno en los sistemas OSD y Novelia que si no está bien calibrado, al apretar no sale la gota. Y si uno hace mucha fuerza, pues sale un chorro, entonces se pierde el medicamento. Entonces, sí, desafortunadamente la implementación de esos sistemas todavía tiene que avanzar un poco más. Andresito. ¿Qué hubo, Andrés? Muy buena la charla. Gracias, Andrés. De pronto una aclaración de pronto para lo de las concentraciones del ácido hialurónico. Pues realmente no hay una definición de cuál es la mejor concentración, ¿Cuál está? pero como estos frascos vienen o estos productos vienen con diferentes composiciones, diferentes Mezclas. elementos, mezclas e incluso diferentes pHs, hay una situación que tenemos que tener en cuenta siempre es tolerancia, porque yo puedo tener la mejor gota, pero sí hay pacientes que no la toleran. Hay paciente que siente ardor con el Optibio, o lo siente con el Systane HA o con el Hilogel o lo que sea. Entonces le toca a uno a veces Ensayar. es ensayando hasta que encuentra el que es mejor tolerado por ese paciente. Y ahí sí la concentración se fue, ya se nos olvidó.
Es correcto. Sí, y uno lo nota, ¿no? El paciente venía muy contento con X gota y llega a los 15 días o al mes y le dice, doctor, ya esa gota me arde. Entonces uno, gracias Andrés, tiene que hacer una actualización y de pronto formular otra diferente. Muy bien. Doctora Karina. Alza la mano. Yo la vi. Doctor Posada. Bien. Doctor, una pregunta. Claro. Pues he visto en glaucoma se utilizan mucho los lubricantes para tratar de revertir esa toxicidad de los antiglaucomatosos. Sí. ¿Cuál considera usted que el lubricante nos ayuda a revertir esa toxicidad del cloruro de benzalcón y más el resto de sustancias que están involucradas en esas Dificilísimo terapias? O sea, por todos los mecanismos que tiene el cloruro de benzalconio, la forma en la que actúa el fenómeno de recirculación, las altas concentraciones, no mentiras, no son altas concentraciones, pueden ser concentraciones muy bajas pero que producen gran daño, reestructurar nuevamente la capa lipídica, reestructurar la capa mucinosa, recuperar las células epiteliales. Lo único que yo pensaría es suspenda todo, cosa que no se puede hacer, ¿sí? Pero pienso que el ácido hialurónico, una gota que contenga ácido hialurónico, puede ser la clave para ir en contra de todo ese fenómeno inflamatorio. Si ustedes se dan cuenta en una de las diapositivas, todos los mecanismos de protección del ácido hialurónico hacen que actúe indirectamente como un antiinflamatorio. ¿Sí? Entonces, lo que yo he visto, algunos glaucomatólogos, doctor, no sé si usted me puede corregir, desinflaman la superficie con un esteroide, inician tratamiento con un lubricante libre de preservante y continúan aplicando la gota. Porque aquí la diferencia entre aplicarme y no aplicarme la gota es la visión. Entonces, no puedo suspender. Y eventualmente migrar hacia productos que no tengan conservante. A mí me llama la atención mucho, doctor, que en España el 99% de los productos no tienen conservante. Sí, ya vienen así. Ya es un estándar de la industria. Creo ¿sí? que la primera gota sin preservante que hubo en el mercado no fue con unidosis, sino fue el Alfagam P, Claro. que era brimonidina con purite. Claro. La P era de purite. De purite, sí. Y eso estamos hablando de hace 20 años por lo menos, o algo Correcto, así. sí. Y esa fue la gran innovación y nos dijeron, vean, los glaucomatosos que sufren tanto porque se echan gotas 20 años y después le van a hacer una filtrante y les falla porque tienen la superficie destrozada. Entonces ya vean, traemos esa. Pero yo no sé por qué no siguieron poniéndole purite a los demás antiglaucomatosos. Sería que no era compatible químicamente. No, o los algo. culpables están allá atrás, mírenlos. Veo 3 que están allá sentados. Ellos son los Sí, pero los representantes de Ale. Pienso el que- boom de la época fue el purite en Claro, la limonidina. Yo recuerdo. El Alfagam P. Pudo ser de pronto por patentes. ¿sí? Desafortunadamente en esa parte uno no tiene injerencia médica. Sí, Pero sí, realmente el purite fue el primero en irrumpir en el mercado con un conservante suave. ¿sí? Sí, Que, sí. como ustedes lo pueden ver, sí se descompone en electrolitos, en agua y en oxígeno. Y es inocuo. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que llegó una visitadora médica a presentarme eso, dije, qué bien, Qué maravilla. empezamos a progresar en esto, ojalá que todos lo traigan, pero nadie más lo trae. No. Nadie ese más lo trae. Purite es Sí, lo que decía el marca doctor, registrada pues, de Allergan. pues los pacientes con glaucoma desafortunadamente o se echan gotas o se quedan ciegos y tienen que usarlas y tienen que exponerse a esto. Y en lo posible, si pueden usar sin preservantes, bienvenidos, pero sabemos que la gran mayoría no pueden. ¿Cómo manejaría por usted un paciente de disponibilidad. esos? O sea, le llega un paciente, 2 medicamentos. Me llegó a mí uno esta mañana. Tenía uno, un triconjugado y una prostaglandínico, con una superficie ocular comprometida. Ya tiene un lubricante. ¿Qué haría usted? Ahí, si la superficie ocular está terrible, le toca a uno a veces suspender un momento los antiglaucomatosos. A riesgo de... A riesgo de que si está en un estado terminal, en un nervio óptico ya con un riesgo muy alto, 0,7 y 0,8 tenía hay la paciente. hay que evaluar opciones quirúrgicas muy seriamente porque pues sí, el paciente puede que esté con una presión entre comillas adecuada, pero se le va a acabar la superficie y no las tolera y vive con el ojo rojo y vive molesto y Sí, vive claro. quejándose de todo, de que no puedo, no veo bien, todo.
pues cirugía, la trabeculoplastia muchas veces le ayuda a uno a quitar una o Una o dos dos gotas goticas, claro. y puede mejorar eso, pero en lo posible pasarse a sin preservantes, y existe triconjugado y prostaglandinas sin preservantes, Sí, correcto. y lo que les decía, sin autoaplicación y desinflamar un poquito la superficie. Pero sí, el glaucoma, por eso decía el doctor, los primeros que pensaron en eso fue en los antiglaucomatosos, porque es el ejemplo clásico de la terapia crónica. Pobres ojos, pobres pacientes tienen que usar eso muchos años de su vida y acaban con la superficie ocular. Y el trabéculo, ¿sí? O sea, también el Sí, trabéculo algo se daña. se postuló sobre eso, sí. Sobre O eso. sea, no solo es la falla en la cirugía per se, sino también un daño directo. Inicialmente se dijo que la filtrante fallaba porque la conjuntiva y la epiesclera estaban tan afectados que la cicatrización era tan fuerte que tapaba todas las filtrantes. Igual cuando uno hace una filtrante es porque ya no Sí, ya. tiene trabéculo, entonces que el trabéculo esté dañado es lo de menos porque uno ya sabe que no funciona. Ok. Pero la superficie sí, porque si una conjuntiva no está sana, pues la filtrante va a fallar, Se extruye. indudablemente. Ok. Doctor Rodríguez. Hay una cosa que tienen que recordar y es que todos hablan contra el cloruro de benzalconio, pero yo soy también de los A mí me fans encanta. del cloruro, Pero bien porque utilizado. hay medicamentos que necesitan Sí. el cloruro de benzalconio Gracias, para poder Andrés. funcionar. Entonces, Gracias. sí, y estos afortunadamente la mayoría son de uso agudo. Aunque el Lumigan necesitaba, por la molécula tan grande, necesitaba el cloruro de benzalconio para poder romper y poder ingresar, o sea, hasta donde me acuerdo. Sí, y le bajaron un poquito la concentración al Lumigan subiéndole la del cloruro y disminuyeron la hiperemia. Y era el Lumigan RC. RC o RC. Exactamente. Sí. Entonces, Le subieron y decían es que penetra más por el cloruro del benzalconio. Entonces por eso le bajamos y hace menos ojo rojo. sí, Esa fue la por el ventaja. tamaño de la molécula, si no, no ingresaba. Y sí, yo, por ejemplo, en Antibióticos. infecciones, en una gatifloxacina sin cloruro de benzalconio, eso no penetra nunca y necesita uno que entre con todo. Con toda. Entonces necesito que rompa todo lo que se pueda en el camino. Entonces sí hay unas. Hay otros, y hay otra cosa, y es que hay otras moléculas que no pueden pasar filtros, al menos los filtros que tienen algunas marcas, entonces tampoco es que se puedan retirar el cloruro Los así como tan valvulados. fácil como uno quisiera. Recuerden que el cloruro de benzalconio ataca el aparato de adhesión epitelial, ¿no? Lo que acaba de decir el doctor Rodríguez, desmosomas, semidesmosomas, uniones apretadas, desaparece. Entonces, al destruir el aparato de adhesión epitelial, la molécula, sin importar el tamaño, es capaz de pasar. Laurita, te veo con ojitos de No, pregunta. es que digamos en usuarios de lentes de contacto, Uah. que de por sí pues ya tienen un ojo seco, que el Optifusion no se los puedo dar porque tiene glicerina. Y que además pues a veces da mucho miedo dar libres de preservantes porque pues Sí. si se utilizan mal, pues he visto doctores que prefieren no porque pues hay un riesgo ahí de infección. ¿Cuál sería la opción? Sí, Cirugía refractiva. cirugía refractiva. Bueno. No, pienso que en ese caso se podría utilizar una gota que sea ácido hialurónico puro, sin preservante. ¿Sí? Pero son casos contados. Pero sí, con lente de contacto no se puede evitar el preservante, pero el cloruro de benzalconio disminuye el tiempo de vida útil del lente de contacto. ¿Sí? Lo vuelve quebradizo y esos lentes se dañan en su superficie y se colocan de color amarillo. Doctora Karina. Es cierto. Coméntenos, ¿qué utiliza usted? No, que es cierto. ¿Ah? Permítame, vamos a... Gracias. En lente de contacto especial, ahí hay que ver ¿Cuál es el especial? los híbridos, Rose K. los semiesclerales, sí señor. Entonces los hay que ver, esclerales? muy bien cuál es la superficie, cómo está compuesta la superficie corneal del paciente, ¿no? Pero por lo general trato de utilizar sin preservantes. Y en esclerales sí toca tener mucho cuidado porque el reservorio que se hace Uy, es claro. un reservorio con La copa. con la solución salina. Entonces hay que tener también mucha precaución. Yo por lo menos en los esclerales no le pongo lubricante, pues no haría falta, pero en los semiesclerales sí reservorio. necesariamente y en los blandos.
necesariamente, porque el lente blando, por ser hidrófobo, le gusta tomar mucha lágrima del paciente y en cualquier momento empieza una resequedad y un ojo seco y una poca tolerancia al lente de contacto. A ambos. Ok. Sí. ¿Adelgazamiento? Claro. Bueno. Hay que preguntarle a la doctora Karen. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Natalia, para finalizar. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la resistencia. Gracias.